Saludos amigos de BPI TV, establecemos este contacto 11 y 11 minutos de la mañana acá en Caracas, Venezuela. El día de hoy, profesores y parte del Frente Amplio se pronuncia de cara a lo que será este escenario político del 5 de enero y 10 de enero. Recordamos que mañana asume la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el próximo 10 de enero tomaría posesión Nicolás Maduro de su cargo. Esto ha sido considerado ilegítimo luego de que estas elecciones no se han reconocido. Vamos a escuchar a Ángel Oropesa. Buenos días, feliz año a todos, a pesar de las circunstancias del país. Gracias por acompañarnos. Una cosa que todos sabemos, los venezolanos sufrimos la Navidad más triste y el cierre del año peor de nuestra historia republicana reciente. En vez de tener un tiempo de paz, de reencuentro amoroso con la familia y los amigos, de celebración con los seres queridos y de expresiones de alegría típicas de esta fecha, lo que tuvimos fue un escenario muy distinto a ese. Un escenario de niños muriendo por falta de medicamentos oncológicos en el JM de los Ríos y por falta de medicinas, de alimentación. Un escenario de gente el 31 de diciembre haciendo largas colas para conseguir gasolina y alimentos. Un cierre de año donde la gente tenía que hacer disturbios para acceder a entrega controlada de comida. Un escenario donde cerramos con una inflación salvaje de 1.700.000% y que amenaza este año, si no cambiamos de gobierno, con una inflación que puede superar los 10 millones% en el 2019. Ese es el balance del cierre del 2018, un balance donde el peso de lo negativo, el peso de la tragedia es ciertamente abrumador. Cualquier descripción que hagamos se queda corta frente a la lacerante e insultante situación de tortura sistemática humanitaria que ejerce la dictadura madurista sobre los venezolanos. Sin embargo, a pesar de la tragedia, a pesar de que el saldo de lo negativo es ciertamente abrumador, es importante, es necesario identificar aspectos positivos que en medio de esta oscuridad constituyen luces concretas que alimentan la esperanza de que el cambio posible, el cambio que quieren los venezolanos, puede estar cerca si seguimos alimentándola. Mencionemos solamente 3 de estas luces o de estos saldos positivos en medio de la oscuridad. La primera, importantísima porque pasa muchas veces por debajo de la mesa. A pesar de la feroz represión del gobierno contra quien piense distinto, a pesar de la omnipresente campaña mediática del gobierno y a pesar del vulgar chantaje de exigir sumisión a cambio del acceso a derechos básicos, el venezolano dista mucho de ser un pueblo hoy entregado y sumiso. Según las encuestas serias de opinión pública, los rasgos principales que caracterizan al venezolano, en vez de resignación, de abulia, son de confusión, de angustia y de molestia. Eso es muy distinto al cuadro de un pueblo dispuesto a tirar la toalla pronto. La foto es de un país en búsqueda de un momento y de un camino. Y esa es la foto que tenemos hoy. El año termina y la dictadura solo se mantiene por la fuerza bruta, muy distante de por la aceptación de aquellos a quienes somete. Y este dato es importantísimo porque ese es el principal peligro que enfrenta quienes nos oprimen hoy. La segundo aspecto positivo que hay que resaltar es que la alternativa democrática, muy a pesar de ciertas informaciones poco enteradas o incluso de matrices opináticas interesadas, ha avanzado mucho y bien en unidad y en organización. Ya presente en 24 estados del país, el Frente Amplio, esta inédita combinación de sindicatos, gremios, sectores sociales organizados, partidos políticos, avanza en su proceso de construir de abajo hacia arriba una alternativa política creíble para todos los venezolanos. Avanzamos en unidad, avanzamos en organización. Venezuela puede decir hoy que en medio de la tragedia cuenta con una instancia unitaria sólida, creciente, en formación todavía, pero que está dispuesta a hacer verdad ese reclamo que nos pide la gente de una unidad superior, sin la cual ningún cambio es ni factible ni posible. Y la tercera cosa positiva es que ya hemos avanzado
a partir de los distintos proyectos que existen en el país, de las academias, sectores sociales, partidos políticos, en la construcción de una propuesta unitaria de políticas públicas para la reconstrucción de Venezuela, que falta todavía, por supuesto, terminar de construir, para luego entonces validarla con la gente, como quiera hacerlo el frente, de abajo hacia arriba, llevarlo a la gente para que lo discuta, la critique, le agregue, le quita, la haga suya, y tengamos más pronto que tarde, en las próximas semanas, un instrumento que sea el proyecto de políticas públicas de la unidad venezolana. En medio, insisto, de esta pavorosa oscuridad que sufrimos los venezolanos, estas tres cosas, estas tres luces son un signo de que otra vez la esperanza sigue viva y que está cobrando fuerza. En medio de este escenario de tristeza, de dolor con que cerramos el año, iniciamos el 2019, se nos acercan dos fechas muy importantes, aunque de signo contrario, de signo muy distinto. Una es una fecha de esperanza y la otra es una fecha de tristeza. Una es una fecha del pueblo, la otra es la fecha de los usurpadores. Una es el 5 de enero y otra es el 10 de enero. Con respecto a la primera, muy rápidamente, hay que decir y que reiterar, el 5 de enero es una fecha fundamental para los venezolanos porque ese día se instala la nueva directiva de la única representación legítima del pueblo venezolano, del único poder del Estado que tiene soporte en la soberanía popular. Y el Frente Amplio hoy, lo ha hecho en el pasado, pero quiere reiterarlo públicamente, manifiesta su respaldo pleno y su apoyo a la Asamblea Nacional Venezolana como la única institución con legitimidad y legalidad hoy en Venezuela. También queremos, porque es justo hacerlo, saludar y felicitar la madurez política de los integrantes de la Asamblea Nacional al reconocer la vigencia del acuerdo de gobernabilidad firmado hace 4 años. En medio de un país de incertidumbre, en medio de la crónica desconfianza que la crisis ha ayudado a generar, este es un gesto importante de moderación, de respeto, de confianza que hay que reconocer y hay que saludar. El 5 de enero, otra vez, y hay que repetirlo, es la fecha de la celebración y el relanzamiento de la Venezuela democrática. Es la fecha de los venezolanos y hay que resaltar así su importancia y trascendencia. Es un día de esperanza democrática y de esperanza ciudadana. La otra, el 10 de enero, es la fecha gris, es la fecha triste, la fecha de los usurpadores. Ese día, como lo ha dicho sabiamente el padre Ugalde aquí a mi lado, Venezuela amanece sin presidente electo democráticamente. Podrá haber en Miraflores un presidente de facto, pero no electo. Quien pretende usurpar la presidencia de la República el 10 de enero lo hace sin legitimidad de origen y eso es importante. Y es un problema que no solamente es político, sino que además la crisis de gobernabilidad se va a agravar. Un gobierno que ha demostrado hasta la saciedad su incapacidad de manejar la situación económica y social del país, va a verse todavía mucho más complicado por esta situación de legitimidad en la que pretende incurrir ahora a partir del 10 de enero. A partir de ahora, con toda seguridad, y el Frente Amplio quiere advertirlo, el gobierno, a medida que se debilita, va a aumentar su represión, su amenaza, va a mostrar su cara cada vez más salvaje, más inhumana. Además, va a jugar a desesperarnos y va a jugar a dividirnos. Lo inteligente es saber cuál es su juego para no caer en él. Este es el momento de combinar la natural indignación que tenemos los venezolanos con la necesaria serenidad e inteligencia. Y además es el momento de la unidad de todos los que queremos a Venezuela. No es el momento de enfrentamientos horizontales entre nosotros. Ya habrá tiempo después para los enfrentamientos, las diferencias democráticas naturales, pero nada de eso será posible si no salimos cuanto antes unidos de la dictadura. En Venezuela, el régimen de Maduro, todos ustedes lo saben, derogó de facto la Constitución del año 99. Debemos hacer del año 2019 el año del restablecimiento de la Constitución en Venezuela.
pero eso solo será posible si hacemos todos nuestra parte. Si dejamos de preguntar tanto qué va a pasar y qué le toca al otro hacer, y empezamos a preguntarnos qué nos toca hacer a cada uno de nosotros, en lo personal y en lo sectorial. Por eso el trabajo del Frente en este año, y va a continuar ahora con mucho más fuerza en el 2019, es un trabajo de organización y de articulación de esfuerzos. Es la hora ciertamente de la molestia ciudadana, es la hora de la indignación popular, pero no es la hora de la desesperación. Una cosa es la preocupación, que es motora, te lleva a hacer cosas, y otra cosa es la angustia que te paraliza. Entonces la indignación te lleva a buscar hacer cosas. La desesperación te lleva a hacer cualquier cosa, y cualquier cosa no es muy inteligente, porque este es el momento de buscar una solución política y no un simple desenlace. Venezuela necesita, se merece un cambio político y no cualquier cosa que ocurra. Por último, reiteramos, Venezuela necesita en este momento una unidad superior, sin la cual ninguna solución es factible. Nuestro llamado al Frente Amplio, y por eso un día como hoy, donde mañana tenemos una directiva nueva en la Asamblea, es porque nuestra labor principal es por construir esa unidad. Las luchas deben articularse en una sola. El propósito es común. Posiblemente los métodos difieran de un sector a otro. Las lecturas pueden ser un poco diferentes, pero el objetivo es uno solo. Si no salimos de este régimen este año, Venezuela puede entrar en un proceso de irreversibilidad que puede ser muy serio en términos de recuperación económica y social. Entonces, nos podemos quedar sin país. Es la hora de deponer intereses particulares y tratar de remar todos juntos hacia una sola dirección. Para hablar un poco de las acciones concretas de cara al 5 de enero y al 10 de enero, voy a dejar a Negel Morales, quien es miembro del Secretariado Nacional del Frente Amplio, y luego con mucho gusto atenderemos las preguntas de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Feliz año a los venezolanos en el medio de este desastre. El profesor Oropesa lo decía en su estilo muy didáctico, lo que había sido el 2018 para los venezolanos. Yo quizás lo voy a resumir un poco más coloquialmente. El 2018 fue un desastre para el pueblo venezolano, las familias divididas, la diáspora escapando por todas las fronteras del país buscando oportunidades, 90% de los hogares en pobreza, 85% de escasez de medicinas y de alimentos, la gente sin poder comprar la posibilidad de un estreno, de un zapato, de un uniforme, de un juguete para sus niños, y de paso la burla con la que cerramos en diciembre de 2018, jugando con el hambre y con la esperanza de la gente, ofreciéndoles un pernil que nunca llegó, que en algunas partes llegó un pedazo de hueso, en otros un pedazo de costilla, y en algunas partes no llegó nada. Ese es el desastre de país que está dejando Nicolás Maduro después de una también cuestionada gestión, y ahora pretende erigirse sin el respaldo popular, sin el apoyo del pueblo venezolano, nuevamente en usurpador del Poder Ejecutivo en Venezuela. Como decíamos hace unos minutos, dos fechas importantes vienen en el inicio del año 2019. El 5 de enero se instala el único poder legítimamente electo por el pueblo venezolano en elecciones libres, democráticas, libérrimas, con participación popular, donde la pluralidad del pueblo venezolano se expresó y le dio a una mayoría democrática la representación en la Asamblea Nacional. Poder que ha sido desconocido desde el primer día, poder que ha sido atacado a través del Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, con sentencias y sentencias para quitarle sus funciones, poder que ha sido decapitado desde el punto de vista del control, porque ni un ministro asiste a la Asamblea por orden del Ejecutivo a dar cuentas, después de que el pueblo venezolano ha visto los inmensos casos de corrupción que han dilapidado el erario público venezolano y que han sumido a este país en pobreza. En un parlamento donde inclusive para poder entrar se ha tenido que atravesar grupos armados, amenazas, diputados presos como Juan Requesén, que cumple hoy 150 días ilegalmente privado de su libertad, diputados exiliados, diputados en embajadas
como Freddy Guevara, diputados perseguidos en distintas partes del mundo. Eso es lo que tenemos en el balance del ataque del gobierno al único poder legítimo que hoy se erige en Venezuela. Pero los venezolanos tenemos que tener fe y esperanza y confianza en lo que fue su voto y lo que hoy se expresa en la Asamblea Nacional. El 5 de enero llamamos al pueblo venezolano a dar su respaldo al único poder legítimamente electo por el pueblo venezolano. Estamos invitando a la Iglesia Católica y a todas las iglesias de Venezuela, a los estudiantes de Venezuela, al empresariado venezolano, a los obreros de este país, a los profesores, a los universitarios, a los rectores, en general a la sociedad civil venezolana que acompañe también a la sociedad política de este país a hacer presencia en la Asamblea Nacional el 5 de enero y a dar su respaldo al único poder que va a trabajar porque el 2019 sea el año de la recuperación de la democracia en Venezuela. Por eso, en primer lugar, invitamos a las representaciones de todos los sectores del país a que nos acompañen en la elección de la nueva Junta Directiva y el inicio del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, único poder que sigue campeando, luchando y batallando legítimamente electo en Venezuela, porque a los otros poderes legítimos los han perseguido y los han arrinconado. En segundo lugar, para el 5 de enero le damos un mensaje a la comunidad internacional muy contundente. Aspiramos que nos acompañen con su presencia dentro del Parlamento Nacional para que ratifiquen lo que han hecho hasta este momento con nosotros, que es dar un respaldo contundente a la lucha del pueblo venezolano por su democracia. Que estén allí con nosotros en la instalación de la Asamblea es un mensaje contundente, no solamente para el mundo, sino para el pueblo venezolano que sigue luchando valientemente. Le decimos a los ciudadanos venezolanos que el 5 de enero debemos expresarnos no solamente en la Asamblea Nacional y en el área metropolitana de Caracas, debemos hacerlo en todo el país. Llamamos a todos los frentes amplios, a los congresos Venezuela Libre, a sus delegados, a sus miembros de mesa. Llamamos a todos los sectores políticos y a todos los sectores sociales del país a expresar su opinión de apoyo, de respaldo y de lucha al lado de su poder, como es la Asamblea Nacional. Estamos trabajando en función de eso. Algunos ejemplos les doy. Por ejemplo, ya tenemos la información de la caravana organizada en el estado Lara, de las tomas de las plazas Bolívar en el estado Trujillo y en general de todas las actividades que cada uno de los frentes y los sectores democráticos de Venezuela van a hacer el 5 de enero en nuestro país. A nivel internacional, aspiramos que toda la diáspora venezolana que ha tenido que escapar de este país se acerque, se concentre, y lo estamos trabajando, a expresar su respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela. En cada una de las distintas ciudades del mundo donde venezolanos han tenido que escapar de la escasez de medicinas y de alimentos de Venezuela, va a estar alzándose su voz, expresándole al mundo que en Venezuela existe un poder que aspira a trabajar con la sociedad civil venezolana para rescatar la libertad y la democracia. Después, como decíamos, viene el 10 de enero, la fecha sombría, la fecha en la cual los venezolanos no solamente ya no tenemos presidente producto de su deslegitimación de desempeño, sino que ahora no tenemos presidente porque está deslegitimado de origen, porque pretende usurpar el poder ejecutivo después de ese parapeto que montaron el 20 de mayo, que no lo reconocen afuera ni lo reconocemos los venezolanos adentro, porque lo expresamos contundentemente con más del 80% de abstención en Venezuela, diciéndole no creíamos en ese proceso, ni creemos en ese presidente. Por lo tanto, hacemos un llamado para que el 10 de enero, y ya lo estamos trabajando con un documento y con unas planillas, para que toda la diáspora venezolana vaya a las representaciones diplomáticas en todo el mundo y exprese el rechazo contundente del pueblo venezolano a la pretensión de usurpar el poder ejecutivo y de secuestrar la institucionalidad venezolana. Hacemos un llamado a toda la sociedad civil venezolana, a los partidos, a que el 10 de enero cada quien en su expresión local y regional exprese a través de ruedas de prensa, programas de radio, asambleas de ciudadanos, encuentros ciudadanos, cívicos, pacíficos y democráticos, como siempre ha caracterizado la oposición venezolana, su rechazo a la pretensión de secuestrar el poder ejecutivo en Venezuela. A partir de allí comienza una lucha distinta en Venezuela. El 10 de enero no es el día no es el día donde
la solución definitiva para los venezolanos va a salir. No venimos aquí a decirle a los venezolanos ni a prometerles cosas que no son. Venimos a hablarles con sinceridad. El 10 de enero arranca una lucha distinta, porque no tenemos presidente, pero sí queremos democracia. Y esa lucha requiere organización, esa lucha requiere compromiso, esa lucha requiere unidad. Esa lucha requiere entrega, requiere fe, requiere esperanza, requiere que los venezolanos la luchemos. Nadie nos va a regalar la democracia, nadie nos las va a entregar en bandeja de plata. Los que están allí en Miraflores pretenden erigirse, secuestrarla, y nosotros tenemos que salir a la calle y pelearla, lucharla cívicamente, sí, pero con fuerza y con contundencia. Por eso es que nuestro llamado también es a todos los sectores del país que a partir del 10 de enero, en conjunto, cuando no tenemos presidente y todos los desconocemos, luchemos juntos por construir esa salida, ese desenlace democrático que permita que Venezuela recupere su institucionalidad, que recupere su hilo constitucional, que nuevamente Venezuela entre en el canon del respeto de las leyes, de la unidad, de nuevamente la reconciliación de los venezolanos. Queremos enviarle un mensaje contundentemente a los exchavistas, a los exmaduristas, a los que en algún momento creyeron en este proyecto y que hoy no recibieron pernil, que pasaron hambre, que vieron que su familia se desmembró, que hoy están sufriendo en los sectores populares de Venezuela. Aquí no hay revanchismo, aquí no hay facturas escondidas, aquí no hay resquemores. Vamos a unirnos todos los venezolanos para rescatar la democracia y todos hacemos falta, todos somos necesarios para rescatar la democracia en Venezuela. Así que sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos organizándonos, sigamos expresando nuestro respaldo a la Asamblea Nacional, sigamos trabajando en función de rechazar lo que se pretende hacer en Venezuela y sigamos recibiendo propuestas, pronunciamientos de sectores. El Frente Amplio Venezuela Libre asume para sí el pronunciamiento que han hecho en algunos aspectos los decanos de las distintas facultades de la Universidad Central. Nos dijeron, por ejemplo, que la Asamblea Nacional debía convocar a los distintos sectores de la sociedad civil para permanecer en sesión permanente. El Frente Amplio Venezuela Libre asume para nosotros esa propuesta y la hacemos a la Asamblea Nacional. Debemos declararnos en sesión permanente desde el 5 de enero. Cátedra de Derecho Constitucional. Y el otro planteamiento que se ha hecho es la convocatoria a los distintos sectores civiles para que todos hagamos un frente para el país. El Frente Amplio es esa expresión, por lo tanto lo pone a la orden de la Asamblea Nacional y ya estamos coordinando para los primeros días de esta semana una primera reunión entre la nueva directiva de la Asamblea Nacional y el Frente Amplio Venezuela Libre para juntos implementar acciones que permitan que los venezolanos muy pronto puedan rescatar su democracia, que no va a ser fácil, que no estamos diciendo que es de un día para otro, que no tiene soluciones mágicas ni soluciones suicidas, pero que sí tiene trabajo, constancia, disciplina, fuerza, unidad y sobre todo mucho compromiso por el rescate de la libertad y la democracia en Venezuela. Que viva Venezuela libre, Venezuela democrática, que viva el 2019 como el año de la reconquista de la democracia en Venezuela. Cada quien decida si es una rueda de prensa, si es una asamblea ciudadana, si la gente quiere salir a la calle a manifestar, o no hay una ruta de alguna manera consensuada por parte del Frente y del resto de los partidos políticos a hacer algo propiamente de calle el 10 de enero. Eso por un lado. Por el otro, tú hablas de que se han recibido propuestas. Hay unas propuestas, tanto de los profesores, que se hizo pública el 31 de diciembre por parte de los profesores de Derecho Constitucional de la UCB. También ha sido una propuesta de María Corina Machado de que la Asamblea Nacional declare el vacío del poder y se asuma como un gobierno mientras se hace un llamado a elecciones. Esa solicitud se está estudiando dentro del Frente. ¿Cuál ha sido la propuesta? Porque además el Frente tiene una mesa dedicada para este tema también de la transición y de lo que va a ocurrir después del 10 de enero. ¿Cómo van esas conversaciones en el Frente? Muchas gracias, Gaby, por tus dos preguntas, pues son muy importantes. Aprovecho con la primera para aclararte que respetar las expresiones que cada región ha querido para manifestar su rechazo al 10 de enero y su apoyo al 5 de enero no significa desorganización ni que no haya una línea nacional. Por el contrario, lo que estamos convencidos después de los 24 congresos regionales que hizo el Frente Amplio y después del Congreso Nacional, lo que se aprobó
es que cada uno de los frentes iba a reuniones con cada uno de los sectores en sus estados a elaborar su plan de protesta cívica y democrática, su plan de trabajo que incluía expresiones distintas para las realidades de cada uno de los estados. Por ejemplo, cuando escuchamos que los estados productores dicen que su protesta va a ser al frente de lo que en algún momento fue Agroisleña, porque no tienen semilla, no tienen fertilizantes, no tienen tractores, no tienen cómo producir, entonces ahí hay una expresión local de su rechazo a lo que está sucediendo en el país. Cuando dicen en Valencia y en el estado Carabobo que van a ir a la zona industrial porque acabaron con la zona industrial de Venezuela, porque habían 12.000 empresas en este país en el año 1998 y hoy no hay ni siquiera 2.000 activas. Entonces es una expresión muy local de lo que es la protesta y el rechazo a lo que está sucediendo en el país. Lo que estamos diciendo es, no estamos convocando, y eso sí lo tenemos que decir claramente, no hemos planteado ni estamos convocando una concentración nacional, ni decirle a los estados que se vengan a Caracas a una manifestación nacional, a una marcha, a que nos muelan a palo y a perdigonazos y a plomo, como lo hacían antes los distintos distribuidores. Esa no es la lucha que hoy estamos planteando. Estamos planteando una lucha como esa también fue cívica y democrática, descentralizada también, con expresiones de rechazo, donde cada una de las regiones es escuchada y donde cada uno de sus planteamientos es atendido. La segunda pregunta que haces tiene que ver fundamentalmente con los planteamientos que se han recibido. Sí, se han recibido planteamientos muy claros en relación a lo que es la creación de la comisión consultiva que está establecida en el Reglamento Interior de Debate, el Frente lo asume para sí. La declaratoria permanente de sesión permanente en el Parlamento, el Frente la asume para sí, le tocará a esta nueva directiva asumir el planteamiento que han hecho algunos sectores del país ante el vacío o el desconocimiento que existe, si nombrar o no un poder ejecutivo. Eso le tocará a la Asamblea Nacional, su nueva directiva, tomar esa decisión. Lo que nosotros tenemos muy claro en el Frente Amplio, y es una posición firme, es que nosotros tenemos que defender a nuestra Asamblea Nacional, no suicidarla en primavera ni decapitarla a nosotros mismos. Tenemos que defenderla. Me sigue generando la duda en cuanto a lo que ustedes llaman hacer el 10 de enero, que es, bueno, legítimamente que cada sector manifieste como quiera, como considere, pero cómo se capitaliza eso para la oposición y no que quede como protestas aisladas, y precisamente se está llamando a la unidad de acción. Sí, recuerden que tenemos dentro de la estructura del Frente Amplio espacios que hemos creado que se llama también el Comité de Conflicto. El Comité de Conflicto, la plataforma de conflicto, ha venido canalizando, estructurando y organizando también mucho de la protesta cívica y pacífica por las reivindicaciones de los venezolanos al día a día. Por ejemplo, la gente sale todos los días porque tiene 3 meses, 5 meses, 6 meses sin agua, porque no les llega la comida, porque se les va la luz a cada rato, porque se les queman los equipos, porque se van sus hijos, porque los roban, porque no tienen empleo, porque no tienen posibilidades de montarse sino en unas perreras donde la gente se cae de esos improvisados transportes y hasta se mata, se mueren, porque no hay un transporte serio, porque no hay una infraestructura de servicios en el país, porque se acabó con el turismo venezolano, porque nadie quiere venir a un país donde lo secuestran, lo roban y lo atracan en cada esquina. Entonces, cada manifestación tiene que ver fundamentalmente con la protesta cívica, pero lo que va a suceder el 10 de enero no es nada más la protesta por los servicios, sino que es una protesta canalizada por cada frente en cada estado con una expresión muy particular de cada estado. Ya lo seguiremos recibiendo. Así como decíamos que en el estado Lara decidieron hacer una caravana porque es la expresión que ellos consideraron de apoyo para el 5 de enero, pero en el estado Trujillo decidieron tomar todas las plazas Bolívar para expresar en Asamblea de Ciudadanos su respaldo a la Asamblea Nacional. El 10 de enero también cada uno de los frentes ha ido organizando sus protestas, sus espacios, sus estructuras, y cada uno de ellos va a ir informando también con ruedas de prensa, con programas, con espacios, cuáles son los mecanismos de protesta que van a hacer. Para aclararlo, ante tu pregunta, que con mucho cariño la recibimos en relación a la insistencia, quizás por el paradigma que teníamos, que la única manera de protestar era venirnos todos a un solo espacio a que nos molieran a palo. Eso no es lo que estamos planteando para el 10 de enero, no es lo que no vamos a sacrificar a nuestros muchachos ni a nuestra gente. Estamos planteando una lucha cívica, pero firme, con convicción, con apoyo nacional interno y con apoyo internacional también.
Sí, también importante tu pregunta para aclarar ese espacio. No estamos diciéndole al pueblo venezolano que vamos a hacer una manifestación de respaldo que va a ir avanzando hacia la Asamblea. Recordemos los venezolanos que nosotros cuando decimos que estamos en dictadura no lo decimos de la boca para afuera y después cuando salimos no es dictadura. No, sí, cuando nos acercamos con una manifestación agarran y nos ponen a los colectivos armados, nos matan a la gente, los muelen a palos, se llevan presos gente, nos secuestran periodistas, le acaban las cámaras a la gente, muelen a palo a los periodistas. Eso es lo que pasa en Venezuela cuando decimos eso. Lo que estamos diciendo es que dentro del hemiciclo esté la representación de cada uno de los sectores de la sociedad para que sean la representación de la sociedad democrática venezolana, y por eso los estamos no solamente invitando, porque la verdad es que no solamente invitando, sino que hemos recibido, y se los digo ahora como secretario saliente de la Asamblea Nacional, he recibido llamadas de todos los sectores civiles del país, más bien diciéndome: yo quiero ir, quiero que revisen que yo voy a estar, cuenten con mi presencia allí, y así he recibido llamadas de la iglesia, hemos recibido llamadas de los empresarios, hemos recibido llamadas de los sectores sindicales del país, de todas las expresiones estudiantiles, hemos recibido llamados de la juventud venezolana. En general, ese parlamento va a estar pleno, va a estar full, va a estar hasta el aforo de la expresión política y civil, pero de una sociedad venezolana que reclama su libertad, que pelea por su democracia y que lucha por su libertad. ¿Han hablado de una agenda por lo menos en Caracas para el género? Porque han hablado de los sectores, de los estados, entendido que cada estado va a un poco evaluar cuál va a ser su expresión de molestia. Sin embargo, en Caracas, ¿qué se va a hacer el 10 de enero? Y lo segundo, si el Frente Amplio se siente con la suficientemente fuerza para entonces capitalizar todo la población molesta e indignada de lo que hablaba justamente Ángel Oropesa. Pero el Frente Amplio tiene la capacidad de realmente recoger toda esa molestia y esa indignación que lo vimos durante el año 2018. Gracias por tu pregunta, pero debemos aclarar también que el Frente Amplio es un movimiento de movimientos. El Frente Amplio es un espacio de encuentro de cada especificidad de la sociedad. El Frente Amplio no pretende ser un órgano ni controlador ni estructurar una especie de nueva mega organización política. Eso no es el espacio del Frente Amplio. El Frente Amplio es un espacio de encuentro, de confluencia, de debate y de articulación de espacios. Por lo tanto, que el Frente Amplio lo que aspira a hacer es un actor fundamental de confluencia para aglutinar a la sociedad en un solo objetivo, que es la reconquista de la democracia. Pero nosotros estamos aspirando aquí a que en el espacio del Frente Amplio se discuta lo que aspiran a hacer los empresarios y tengan el apoyo de los obreros, lo que aspiran a hacer los obreros y tengan el apoyo de los estudiantes, lo que aspiran a hacer los estudiantes y tengan el respaldo de los profesores, lo que aspiran a hacer las mujeres y tengan el respaldo de toda la sociedad política del país. Esa es la aspiración del Frente Amplio, más allá de cualquier megaestructura o pretender monopolizar o capitalizar algún triunfo o erigirse como los dueños de la expresión de rechazo popular del país. Eso no es, hay que hablar con humildad y decir: el Frente Amplio es un espacio de articulación, pero sí está funcionando, tiene 24 estados consolidados, está consolidándose en todos los municipios del país, cada vez recibe más sectores, cada vez se incorporan más partidos, inclusive que no tuvieron que ver nunca con la Mesa de Unidad Democrática, cada vez las expresiones de la sociedad civil se unen más al frente, por lo tanto lo hacen más fuerte por su pluralidad y por su especificidad. Y en relación a la puntual convocatoria para el 10 de enero, yo creo que nosotros debemos adelantar las cosas, pero no por levantarnos va a amanecer más temprano. El 10 de enero va en ese camino, después del 5, que es mañana, donde estamos hablando muy claramente lo que queremos hacer. Ya tenemos concreto a nivel internacional las entregas de los documentos en las distintas representaciones diplomáticas, y el comité de conflicto con el Frente Amplio, la plataforma de conflicto, perdón, con el Frente Amplio, va a anunciar específicamente cuáles son las asambleas de ciudadanos, expresiones de rechazo o concentraciones que cada uno pretenda hacer en relación a lo que hemos conversado con anterioridad, que es a su especificidad, a su pluralidad y a su propia realidad local. Están tratando de hacer una negociación incluso dentro de la Asamblea Nacional. El mismo Nicolás Maduro, bueno, dio un atisbo de que pudiera irse a un diálogo. ¿Ustedes como Frente Amplio estarían apoyarían esta propuesta?
Permíteme contestar esta última pregunta hasta de darle al profesor Oropesa la oportunidad de contestar alguna de sus inquietudes y decirle que la única negociación que ha planteado el Frente Amplio es la salida de Nicolás Maduro. No hay otra, no hay otra. Los venezolanos no aguantan más, los venezolanos no aguantan más. Si el gobierno da expresiones claras en que quiere negociar pacíficamente esa transición, darle a los venezolanos la posibilidad de elegir nuevamente su destino, de elegir por votación popular, directa, secreta, pero limpia y transparente, la posibilidad de quien lo gobierne, entonces esa negociación política seguramente con apoyo de la comunidad internacional podrá realizarse. Pero si mientras el planteamiento sea que pretenden guaralearnos con el mismo discursito, que Maduro lo utilice hasta de burla, de chanza, decir, estoy dispuesto a negociar, a volver a abrir un diálogo el 19, como que si eso lo que hace es enrostrarle a los venezolanos que de alguna manera de buena fe intentamos, sí lo intentamos, y nadie puede sentirse amilanado por eso. Claro que lo intentamos. ¿Por qué nos vamos a sentir acomplejados? Porque intentamos en algún momento dialogar y buscar una salida. No se pudo porque este es un gobierno tramposo y tracalero, pero ahora nosotros nos vamos a caer nuevamente en la misma chanza, en el mismo chantaje, y si el gobierno quiere negociar su transición, tendrá los sectores democráticos que están buscando esa salida pacíficamente, pero con reglas claras, con señales muy claras, con apoyo de la comunidad internacional, con un planteamiento concreto, que es que los venezolanos lo que siempre hemos buscado es un proceso electoral limpio y transparente donde nosotros mismos podamos elegir nuestro destino. Ángel, hoy ustedes hablaban durante esta rueda de la importancia de la participación de la comunidad internacional, del respaldo, lo hablaba del respaldo mañana durante la instalación de la Asamblea Nacional. Hoy se reúne el Grupo de Lima, en Perú. ¿Qué acciones esperan ustedes sean definidas por ellos? ¿Van a tratar justamente ambas fechas, 5 de enero y 10 de enero, lo que puede ocurrir en Venezuela? ¿Qué acciones esperan por parte de la comunidad internacional? Fíjate, lo que hemos pedido a la comunidad internacional es que siga haciendo lo que hasta ahora está haciendo, que es ejercer presión democrática sobre Venezuela. A diferencia de lo que algunos, a nuestra forma de ver de manera equivocada, están pidiendo, que romper relaciones con Venezuela, retirar los embajadores, la petición del Frente Amplio es que no lo hagan. Requerimos presencia internacional aquí para ser testigos de lo que está ocurriendo y ser nuestros portavoces, nuestra caja de resonancia afuera. Para hablar de esto, fíjense, el año 58 fue la última dictadura en Venezuela. Esta generación de venezolanos conoce una cosa muy distinta. Esto es una situación inédita, enfrentar una dictadura es inédito y requiere, por supuesto, métodos y formas de lucha política también inéditos. Lo que el Frente Amplio ha intentado hacer es justamente una forma distinta de hacer política acorde con la situación de enfrentar una tiranía en Venezuela. Y esto se hace de abajo hacia arriba. Y te pongo un ejemplo a raíz de la pregunta de la compañera. El 12 de diciembre nos reunimos aquí en Caracas cerca de 200 personas, venidas de todos los congresos regionales del Frente de todo el país, 3, 4 de cada estado, más la mayoría de los gremios profesionales y técnicos de Venezuela, las universidades, sindicatos, empresariado, partidos políticos, todos, para discutir qué hacer el 5 y de cara al 10 de enero. Y ese día surgieron cosas interesantes, como por ejemplo esta. Rechazar la pretensión de algunos, decirle, váyanse, déjennos solos, rompan relaciones. No hace falta justamente que estén aquí. Pedimos ese día que la protesta continúe de manera democrática, cívica, pacífica, pero articulada y ahora con mucho más razón. Pedimos, por ejemplo, que ese día se trabaje en función de que el 5 sea la fecha de los venezolanos. El 10 es un problema del gobierno. El que tiene un problema el 10 es el gobierno, y el que queda solo es él, el legítimo es él. Nuestra lucha va a continuar. Es un día que es un punto de inflexión, pero como bien dijo Negal, no hacemos nada distinto a lo que hemos hecho ahora, que es seguir la presión democrática, articular todas las formas de lucha cívica. Cuando hablamos de que una situación inédita requiere formas de lucha inéditas, nos referimos a esto. El Frente lo que está haciendo es respetando lo que la gente en su región, en su especificidad, en su naturaleza específica, dice que hay que hacer. Por eso, Gaby, es muy distinto respetar la autonomía de cada sector, la especificidad de cada región, porque el Frente es un frente amplio de sectores que son distintos en su naturaleza. Eso es muy distinto a que cada quien haga lo que quiera. Lo que hacemos es llamarlos a todos
preguntarles qué te parece que se debe hacer, qué puedo yo acompañarte de lo que tú piensas hacer y vamos todos entonces a la misma lucha. El objetivo es el mismo, las formas de llegar son a veces diferentes, pero mientras el objetivo sea el mismo, tenemos garantía que esta lucha va a continuar. Pero dado el escenario, eso es productivo para la oposición. ¿Qué llamas tú productivo? Las formas distintas que ustedes puedan lograr concatenar un mensaje unitario de cara al rechazo, porque si... Definamos, Gaby, qué es productivo. Terminamos el año otra vez con una población que, a pesar de todo el esfuerzo del gobierno, del chantaje del gobierno, de la presión mediática del gobierno, sigue no arrodillándose. Sigue siendo un país que lo que quiere es una vía, un momento y una oportunidad para actuar. Entonces, el gobierno ha fracasado en su intento de someter al pueblo venezolano. Terminamos el año con un frente amplio, solidificado, una unidad que funciona. La gente que pide unidad superior ya la tenemos, hay que seguirla ampliando, por supuesto, seguirla fortaleciendo, pero ya se tiene. Y terminamos el año con una propuesta en construcción de políticas públicas para el país. Y terminamos el año con un gobierno que se mantiene solo por la fuerza bruta, donde nadie le quiere. Entonces, cuando hablamos de éxito, habría que definir a qué se refiere éxito. Muy distinto sería que termináramos el año con un gobierno fortalecido, la gente aplaudiéndola, la oposición ya tirando la toalla, el país ya resignado y sumiso, y esa no es la foto de hoy. Entonces, si éxito es Maduro fuera, no hay éxito. Si el éxito es que la lucha cada vez cobra más fuerza, cobra más vigencia y la esperanza es mucho más activa, tenemos hasta ahora éxitos que seguir fortaleciendo para poder cobrarlo algún día. Claro, porque la foto en la calle tampoco es la de una oposición fortalecida. La foto en la calle es de gente buscando basura. No, la foto que vale de verdad. La foto que vale de verdad es la gente rebuscando comida en la basura. Es la foto que vale de verdad. Ahora, y eso tú lo sabes porque lo hemos conversado, lo que decía Negan, ¿esta es dictadura de verdad o es solo un cliché político? Si es de verdad, muchas de las cosas que se hacen no las puedes decir. Y muchas de las cosas que ocurren nos enteraremos después qué pasa. ¿Por qué? Porque justamente es una dictadura. O sea, lo que decimos es, nuestra labor es articular todas, y cuando digo todas, subrayo todas las formas de lucha cívica en función del mismo objetivo. Uno puede decir, explicarlo, hemos hecho la estrategia, pero en dictadura la táctica no se puede explicar. O sea, porque es un gobierno tramposo, criminal, asesino, que no te va a perdonar. O sea, lo que estamos haciendo es diciendo, tenemos una dirección, tenemos unas hojas estratégicas de ruta, ahora la táctica es muy con los sectores, con las regiones y lo más discreto posible. ¿Cuál es la postura en este momento de frente ante el planteamiento del paro nacional que en un momento un sector de la oposición también propuso? Frente al paro o la huelga, el Frente lo ha dicho con toda claridad, la pregunta no es cuándo, sino qué es lo que hay que hacer para que eso ocurra. O sea, lo que el Frente dijo es una propuesta de un sector respetable, vamos a hacer lo siguiente, estudiemos la viabilidad de eso. Más que ponerle de manera irresponsable o ingenua una fecha y luego rezar para que ocurra y tenga éxito, lo que estamos diciendo es, estudiemos la viabilidad de eso. ¿Qué hace falta para que un paro tenga éxito? Después que lo identificas, empiezas a trabajar para ver si lo tienes y lo construyes. Hay que hacer política con eso. Si logramos generar las condiciones y el paro es la respuesta, con toda seguridad el Frente dirá, esa es la respuesta. Pero otra vez, la pregunta no es cuándo, la pregunta es qué hace falta hacer para que eso tenga éxito. ¿Le pueden explicar al venezolano cómo se llega de la protesta dibujo libre que ustedes plantean a la salida de Maduro? O sea, ¿cómo se llega Nadie ha planteado una protesta de dibujo libre, vamos a volver a repetirlo. Una cosa es que yo respete tu especificidad, porque tú eres periodista y yo soy psicólogo, ¿okay? La iglesia es distinto partido político y es parte del Frente. Fede Cámara es distinta a la universidad y los dos son parte del Frente. Entonces es muy distinto respetar la especificidad de cada quien a que cada quien haga lo que le dé la gana. O sea, nos reunimos en Caracas, vuelvo a repetir lo que te conté hace unos minutos, 200 personas de distintos sectores del país y de distinta naturaleza organizativa. Iglesia, empresarios, sindicatos, trabajadores, estudiantes, jóvenes, partidos políticos. Para cada quien desde su acera, desde su especificidad. Porque no le puedes pedir al otro que haga lo que tú no eres. Tú eres universidad, tú no eres partido político, o tú eres un sindicato, tú no eres una iglesia. O sea, ¿qué propones que se haga para ver qué podemos hacer de común y qué te acompañamos en lo diferente? Eso es, te repito la explicación, eso es respetar la especificidad, no es dibujo libre. O sea, ahora, ¿cómo se conecta eso con la salida de Maduro? La salida de Maduro no va a ser nunca posible sin la organización y la fuerza de todos.
Y la labor del frente es articular organización y fuerza de todos para que eso sea posible. ¿Cuánto tiempo tienen articulando y cuál es el resultado del día de hoy? El frente se creó hace 9 meses, ¿ok? Maduro sigue en el poder, pero otra vez, cada vez más débil, cada vez más aislado, con más rechazo, con un pueblo que no se arrodilla, con una unidad en construcción y con propuestas que se están construyendo. Perdón, pero cada vez la gente consigue en la calle y en su día a día menos herramientas para defenderse de las arbitrariedades del gobierno. ¿Cómo el gobierno está más débil desde hace 9 meses para acá? ¿Qué han hecho ustedes para debilitar? Las fracturas internas en el gobierno las conoce hasta los que no están informados. El aislamiento internacional del gobierno es harto conocido. Un gobierno que no se atreve a ir el presidente de la República a saludar al alto mando militar. O sea, es un gobierno debilitado. Ahora, la gente en la calle, rebuscando comida, haciendo cola para conseguir gasolina, buscando medicinas, muriendo de mego, como el JM Los Ríos, no es responsabilidad de la oposición, es responsabilidad del gobierno. Entonces, justamente la lucha continúa con más ahínco, con más fuerza, porque eso se agrava. O sea, los primeros interesados en acabar con esta crisis somos los que estamos en esta acera, sufriendo la crisis. Los que disfrutan de la crisis no les interesa acabar con ella. Entonces, cuidemos cómo señalamos la responsabilidad. Nos duele lo que está pasando porque lo sufrimos. Ahora, decir que lo que ocurre, la situación de crisis humanitaria, es culpa de que alguien va a hacer su trabajo, oye, es exculpar al principal responsable, que es el gobierno. ¿Cómo se lleva de la especificidad que usted habla a la salida de Maduro? Si porque Venezuela es heterogénea, Venezuela es diversa. A pesar del madurismo, Venezuela es plural. Si quieres un cambio político, respeta la pluralidad y la heterogeneidad de todo el mundo. O sea, lo que tienes que hacer es incorporar en la lucha a todo el mundo, pero cada quien lucha según su especificidad. Eso es lo que se llama lucha plural, eso es lo que se llama lucha política desde abajo hacia arriba. Profesor, ¿cómo el Frente plantea motivar a la gente después de la derrota política, digamos, el año pasado, del primer semestre, para que se convierta esa tristeza en acción? Creo que tu comentario llegó un poquito tarde, porque después de la derrota política del año pasado, el Frente, buscando hacer verdad esto de política de abajo hacia arriba, diseñó unos congresos regionales para que la gente justamente expresara en mesas de trabajo qué es lo que quería, el país que requiere, cómo se articula, qué es lo que hay que hacer, cómo es su lucha. Pensamos por la carencia de recursos, nos pusimos un límite de 2.000 personas como máximo en el país, tuvimos que pararle en 10.000 porque no teníamos más acceso a recursos, había que darle comida, transporte, alojamiento, esa cantidad de gente, no teníamos plata para hacerlo. En los congresos, y ustedes son testigos de eso, la ebullición de ánimo, la bocanada de aire fresco de esperanza fue evidente, lanzaba gritos, la gente quería participar. Por eso digo, no es una gente que está abúlica, resignada, entregada, es un pueblo que lo que dice es, dime qué hay que hacer, dónde trabajo, con quién trabajo. Y eso fue octubre, noviembre y diciembre. Tuvimos un congreso nacional que cerró sus actividades en el aula magna en diciembre, aula magna repleta, con todos los sectores sociales y políticos del país, y allí lanzamos un manifiesto. Yo creo que el asunto no es hoy tanto reactivar la motivación de la gente. Yo creo que lo que hay que hacer es poner a la gente en el espacio de organización donde sienta que su lucha tiene sentido y puede articularla. No es un asunto de despertar a la gente, es un asunto de poner a la gente donde la gente siente que puede trabajar. Muchas gracias. Muy bien. Que no se muevan. Verán declaraciones de la representación del Frente Amplio Venezuela Libre, que el día de hoy pues dibuja el escenario para este 5 y 10 de enero, dos fechas importantes en las que el 5 de enero se asume la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el 10 toma posesión Nicolás Maduro luego de que no se reconoce su legitimidad como presidente de la República. Ellos invitan al pueblo, a los venezolanos, a acompañar las decisiones de la Asamblea Nacional, a asumir esta nueva Junta Directiva y a rechazar, por otra parte, la toma de posesión de Nicolás Maduro. No se va a hacer ninguna movilización aquí en Caracas, sino que cada estado tiene pues la libertad de realizar las expresiones que desee. Sin embargo, aquí en Caracas ellos van a terminar de definir la hoja de ruta. También aseguraron que no hay ninguna negociación posible, que la única negociación es la salida de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men.
Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.